Hablemos de lo que pasó ayer en el caso Audio. Ayer, más que instancias judiciales, que las hubo, porque se pidió el traslado de Luis Hermosilla a Capitán Llaver. Todo esto originó una controversia también acerca de la forma en que se pidió. Se acusó de ignorancia del abogado Juan Pablo Hermosilla al ministro Luis Cordero a propósito de todo esto. Fue una discusión brutal que demuestra además cómo están las instituciones en Chile. Porque algo que podría ser habitual, ¿no es cierto? Muchísimos abogados penalistas solicitan que esté en una cárcel o en otra cárcel los traslados. Esto forma parte de la dinámica judicial. Ayer, la verdad es que se emporcó, se ensució absolutamente. En segundo lugar, porque hubo declaraciones políticas, porque las declaraciones del presidente son políticas. Y esto abrió un tremendo flanco en todo esto, gigantesco. ¿Y por qué todo esto? Porque resulta que normalmente, ustedes lo habrán escuchado 1000 veces, bajo este gobierno, bajo otros gobiernos, nosotros no nos referimos a las decisiones judiciales, ¿no es cierto? Es la respuesta clásica, típica, automática de las autoridades cuando hay una resolución judicial y no quieren comentarla porque no deben comentarla, por lo demás así es. Pero resulta, porque ustedes comprenderán que en este proceso está involucrado también el Consejo de Defensa del Estado, que es el brazo jurídico, uno de los brazos jurídicos del Estado y del presidente de la República, que es quien dirige el Estado en estos instantes. Por lo tanto, allí están todas las expresiones desde el punto de vista jurídico del gobierno y del Estado principalmente, digámoslo. Bueno, resulta que el jefe de Estado ayer se refirió a la prisión de Luis Hermosilla. Esto provocó una reacción enorme, no solamente críticas a nivel de la defensa de Luis Hermosilla a través de su hermano Juan Pablo, sino también unas críticas internas. No había comodidad frente a las declaraciones del presidente de la República. Pero también habló Luis Cordero, el ministro de Justicia, también habló Carolina Toá, y esto se originó una confusión enorme ayer, y la respuesta de Luis Hermosilla, larga, en la tarde, cuando ya caía la tarde, a eso de las 6 y tanto, fue tremenda. Estuvo prácticamente era tal el interés que fue prácticamente una cadena nacional de 40 minutos, donde él hablaba, exponía, le hacían preguntas y se dio todo el tiempo del mundo para exponer. Y lo hizo a través de dos cosas. Primero, a través de conceptos muy fuertes, y en segundo lugar, fue una conversación para cualquier auditor, telespectador, entretenida además, y por lo tanto era difícil despegarse de todo este asunto, porque la respuesta muy fuerte de Luis Hermosilla yo creo que caló hondo ayer en el Ejecutivo. Yo creo que este asunto se va a continuar emporcando porque a mi juicio Luis Hermosilla tuvo varios puntos ayer, que son... Juan Pablo Hermosilla, perdón. El abogado Luis tuvo varios puntos y por lo tanto yo creo que dejó a quienes habían criticado desde el presidente de la República para abajo en una situación difícil, y yo diría en algunos asuntos contra las cuerdas. Vamos a estar revisando todas las aristas, digámoslo así, ¿no? de este caso, pero vamos a empezar con esta declaración que hace el presidente Gabriel Boric antes de ayer. Ustedes la escucharon acá en vivo a través de Bio Bio, en una actividad que no tenía nada que ver, que incluso dicen muchos que sorprendió a su propio equipo de prensa y a la prensa que estaba en el lugar para cubrir la actividad, porque no se puso sobre aviso de lo que iba a hablar. Regularmente se hace, ¿no? Se dice, oye, el presidente va a hablar de esto, de la actividad, pero también se va a referir a otros temas, y entonces uno ahí pone mayor atención. Bueno, en este caso no. Incluso dicen que su equipo también se ve sorprendido. Él, de hecho, en la forma en que lo dijo el presidente, se da a entender eso, ¿no? Dice, permítanme darme el espacio para hablar de otra cosa antes de referirme a lo que nos convoca. Bueno, queda claro que estaba fuera de... Y ahí parte diciendo lo que vamos a estar comentando, que es un comentario en relación a una decisión judicial, que como lo decíamos ayer acá, además es un proceso que está en curso, que no ha terminado, que está en una etapa muy primaria. En fin, la verdad es que fue pésima la declaración del presidente, y además después también otras declaraciones de sus compañeros en el gabinete que van en la misma senda
pero que, insisto, en mi opinión, también siguen estando muy equivocadas. Es el propio presidente quien abrió este flanco cuando celebró la prisión preventiva de Luis Hermosilla, por lo que ayer el gobierno salió a defenderlo y también a defenderse ellos como ejecutivo. Daniela Ruiz Tagle nos va a contar todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. Pocos minutos habían transcurrido desde que la jueza Mariana Leyton leía la resolución que dejó tras las rejas a Luis Hermosilla en el marco de esta prisión preventiva. Desde Lo Prado, en medio de una actividad por la educación técnica, el presidente de la República, Gabriel Boric, antes de iniciar su discurso, su alocución, dijo: permítanme un momento para referirme a un tema. Y acá es donde el presidente abordó directamente lo que tiene relación con la prisión preventiva contra Luis Hermosilla. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Recordemos cuáles fueron las palabras del presidente de la República. Escuchemos. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Y yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Claro, palabras que nosotros adelantábamos iban a generar reacciones en el mundo político, pero no solamente fue en el mundo político, fue la propia defensa de Luis Hermosilla. De hecho, su hermano, Juan Pablo Hermosilla, que en el día de ayer, durante la mañana, en Radio Infinita, arremetió duramente contra estas declaraciones, acusando que se estaba politizando este caso, el caso de su hermano, y también acá había señalado, ¿no es cierto?, que esto ameritaba el ingreso de un recurso de amparo para evitar que se politice esta situación. Esto también había generado ya reacciones en el mundo político, toda vez que se había señalado que había una distinción notoria entre el tratamiento del caso del presidente Boric en relación a Daniel Jadwe. Cuando se le preguntaba por esto, no se respondía. Cuando se le preguntaba por esto a la ministra Vallejo, por ejemplo, se indicaba que era un tema que estaba en investigación y que por ende no ameritaba referirse al caso, pero lo cierto es que se acusó, ¿no es cierto?, esta distinción. El día de ayer le preguntamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a estas críticas. Ella dijo que acá se ha medido con la misma vara a todas las autoridades. Ni la persecución, ni la labor de la política pública y ciertamente del gobierno va a prestarse para la discusión sobre la politización. Aquí lo que hay son delitos que se están investigando. Lo importante es decir, de parte del gobierno, que el gobierno ni en este caso, y creo que hemos tenido la misma vara en todos los demás, incluso cuando a veces ha habido personas investigadas que tienen alguna cercanía con nuestro sector. Pero no coinciden. Desde la oposición, por ejemplo, se refirió a este tema la jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Y además lo que se le está pidiendo es que es muy curioso que haga un comentario de este tipo cuando no hizo nada, cuando este proceso todavía no termina, porque eso podría hacerlo después. La institucionalidad debe funcionar, pero él mantuvo silencio con el tema de Jadwe. Ahora, si lo hubiera hecho con el tema de Jadwe, también hubiera sido una imprudencia, porque también no deja nunca de ser jefe de Estado. Y claro, acá se acusa, ¿no es cierto?, que el presidente, al hablar acerca de este tema, al entregar su opinión, está finalmente pasando a llevar los poderes del Estado, y era lo que acusaba el día de ayer durante ya por la tarde el abogado Juan Pablo Hermosilla, quienes ustedes van a escuchar más adelante. Necesitamos igualdad de trato, decían ayer desde la oposición. Al respecto se refirió, por ejemplo, el diputado Felipe Donoso. No vaya a ser que cuando se sepa todo lo que había en ese teléfono, tengamos conversaciones de su segundo piso, de algunos de sus ministros, de autoridades relevantes de este gobierno, que lo comprometan a él o a su gobierno en este caso. Por eso creo que es importante que la justicia avance, que sea ventilado efectivamente un tema en tribunales y no un tema de comidillo político tratando de sacarle un provecho como hizo la ministra del Interior.
Entre las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla se encuentran distintas aristas. Por un lado, acá se acusa, ¿no es cierto?, que se está politizando este caso judicial. Y por otro lado, se había deslizado una crítica en relación a que no se estaba tomando en cuenta una solicitud que era del todo legal, que era para trasladar a Luis Hermosilla desde Santiago 1 hasta Capitán Llaver. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, el día de ayer? El señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado. Creo que don Juan Pablo Hermosilla, dijo el ministro Cordero, tiene que hacer una distinción. Ojo con esto, dice, no puede lograr por la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias. Y es a mí lo que me parece relevante, que los argumentos se esgrimen en la sala de audiencias, no en los medios de comunicación. Más tarde se refirió Cordero acerca de las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla en cuanto a abrir el celular de Luis Hermosilla, de su hermano. Este dice que finalmente se iban a ejercer las acciones y que acá, si es que se tenía que abrir el celular completo de su representado, se iba a hacer y que acá podrían salir chats, ¿no es cierto?, que involucrarían, por ejemplo, que podrían llegar a involucrar a fiscales y también a ministros, algo que se interpretó en algún momento como ministros de Estado. De hecho, en su momento salieron a descartar varios ministros que habían solicitado favores a Luis Hermosilla, pero Juan Pablo, su abogado, después en la tarde aclaró que se trataba de ministros de la Corte. Lo cierto es que el día de ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, tildó estas declaraciones como amedrentamiento, señalando que esto es inaceptable. Lo escuchamos. A mí me parece que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene esos antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable. Y eso es lo que hizo el abogado Hermosilla esta mañana en una entrevista en la radio. Claro, refiriéndose a la entrevista que dio el día de ayer por la mañana. Él no tenía pensado tampoco, ni nadie pensaba que Juan Pablo Hermosilla iba a hablar nuevamente y con todos los medios de comunicación. El diputado socialista Daniel Manucheri, que es querellante en este caso, tildó a Hermosilla como, tildó los dichos de Juan Pablo Hermosilla como amenazas. Esto es una amenaza y es, como en la película El Padrino, poner la cabeza de caballo en la cama de aquellos que están involucrados con el señor Hermosilla. Estas amenazas son intolerables y no van a amedrentar a nadie para poder seguir avanzando en la búsqueda de justicia en este grave caso. Atención, porque el día en que el presidente dio estas declaraciones celebrando la prisión preventiva de Luis Hermosilla, varios, y tal y como ustedes lo decían, se vieron sorprendidos en el Palacio de la Moneda. El presidente, es sabido, ¿no es cierto?, que el presidente se sale de libreto a veces cuando entrega discursos, es bastante impredecible en esa materia, y luego hemos visto que han tenido que salir los ministros a explicar sus declaraciones, a respaldar sus dichos. Lo cierto es que el día de ayer en Radio Universal de Pitrufquén habló la vocera de gobierno Camila Vallejo, señalando que el mandatario había dado en el clavo con estas declaraciones entonces respecto a Luis Hermosilla, ya que finalmente esto es una señal de que nadie está exento de la ley y que los poderosos también pueden entrar, ¿no es cierto?, o pueden caer con esta medida cautelar, la más gravosa, que es la prisión preventiva. Ustedes van a escuchar más adelante las declaraciones de el abogado Juan Pablo Hermosilla, su réplica, ¿no es cierto?, que el día de ayer fueron durísimas. Intentamos después conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, con alguien del gobierno, pero no existieron declaraciones, así que por supuesto hoy día apostados, al menos acá en el Palacio de la Moneda, para conocer cómo continúa esta trama. Daniela, ¿cuál es el ambiente en la Moneda con respecto a las palabras del presidente? Porque yo entiendo que no todos estaban muy tranquilos, contentos con las palabras del presidente, porque al final, a ver, digamos las cosas como son, Luis Hermosilla está contra las cuerdas.
A Luis Hermosilla le están pidiendo para él 18 años de cárcel. Yo sé que después viene el juego de atenuantes y agravantes, etcétera. Pero por ahora, esto es así. Está contra las cuerdas. Y lo que hizo es gravísimo. Eso es lo que nosotros vemos. Lo que dijo la jueza en el momento de determinar las cautelares para justificarlas es gravísimo con respecto a Luis Hermosilla. ¿Qué es lo que pasó acá? Que al final lo que ha ocurrido con las palabras del presidente es que se desvió todo de toda la tramitación judicial a esto. Entonces, el ambiente en La Moneda, ¿cómo es ahora? Mira, estamos a la espera de que comiencen a llegar los ministros para ver qué es lo que se responde a lo que dijo Juan Pablo Hermosilla. Eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a relatar lo que es el ambiente respecto al día en que el presidente habla acerca de la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Algunos se habían mostrado sorprendidos. No era línea comunicacional, ¿no es cierto?, el hecho de salir a hablar acerca del caso de Luis Hermosilla. Conocemos cuál es la línea que ha tenido el gobierno cuando tienen que enfrentar u observar desde afuera, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el Poder Judicial. Pasó, por ejemplo, con Daniel Jadwe, en donde se limitaban a decir que era un proceso que estaba en investigación. Preguntábamos también a distintos ministros sobre la medida cautelar a la exalcaldesa Katy Barriga. No se quisieron referir a ese tema, pero lo cierto es que en este caso en particular se observa como una especie, por algunos sectores de La Moneda, de salida de libreto del presidente, que abre, ¿no es cierto?, un flanco tremendo, no solamente en contra de él, sino que también en contra de los ministros, en particular del ministro Cordero, quien es hoy, ¿no es cierto?, el que va a tener que salir a hablar y a defenderse de lo que dijo Juan Pablo Hermosilla. Claro, si la pregunta es si va a haber alguien que no aclare, sino que más bien reconozca que fue un error. Porque ayer, por lo menos, las voces que aparecieron del Ejecutivo, como nos contabas tú, eran palabras de apoyo, considerando que el presidente había interpretado la voz de la mayoría de la gente que piensa que hay una justicia para personas con dinero, personas sin recursos, que representa lo que efectivamente el mismo Hermosilla reflejaba en el famoso audio, ¿no?, de sí mismo, diciendo que tenía poder para hacer esto y lo otro, y etcétera. Pero el tema no es ese. O sea, si hubiese sido otro presidente, imaginen cualquiera, incluso no solo de oposición, sino que los de antes de Concertación, el coro habría sido muy distinto, el coro de voces, ¿no?, el coro de opiniones en relación a lo mismo que estamos diciendo. Esto no significa que nosotros estemos ni defendiendo a Hermosilla ni considerando que no. No, tiene que ver con la opinión de un presidente en ejercicio respecto de una etapa primaria de un proceso judicial o penal que está en curso, que sigue estando en curso. Y ahí está lo delicado. Ahí está lo delicado, Katy, porque el día de ayer, cuando los ministros salían a defender al presidente o a justificar las declaraciones, decían, es su opinión. Es la opinión del mandatario. No. Entonces acá hay distintas lecturas en que él tiene la potestad como persona de opinar respecto a este tema, pero también está la otra lectura de que es el jefe de Estado y que él, como es el jefe de Estado, quien está a cargo de manejar el Ejecutivo, no puede inmiscuirse en otros poderes del Estado y es por ello que comete un grave error. Ahí está el tema. ¿Sabes lo que pasa? A ver, lo que pasa es que lo que hizo el presidente fue aprovecharse políticamente del asunto. Por algo y aplausos, además. Claro, en un acto público, con gente, la barra brava. Aprovecharse políticamente del asunto. Y gente que está filtrada. Pero dicho también, eso, no estableció, claro, y estableció una medida. La medida es que de ahora en adelante, cuando se le pregunta al presidente por cualquier cautelar o cualquier prisión preventiva, que es la cautelar de más gravedad, el presidente tiene la obligación de referirse. Entonces, ¿usted está contento porque se vaya a la cárcel Carlos Contreras de la Fundación X, Democracia Viva? ¿Usted está contento porque le hayan quitado, etcétera, etcétera? Es muy complejo. Entonces va y tiene el derecho a decir, estoy contento o estoy apenado, me gusta, no me gusta. Bueno, o qué malo. Es muy claro, que eso es, pues. Bueno, eso por una parte. Y lo segundo, el error en que está, y eso se comenta al interior de la Moneda, ¿no?
que el presidente Gabriel Boric transformó esto en un problema político, cuando es un problema judicial, donde Hermosilla, Luis estaba contra las cuerdas, donde Juan Pablo Hermosilla, y lo reconoció ayer, había perdido absolutamente en esta audiencia de formalización, donde era cuestión de, decía alguien apegado al fútbol, que estaba la pelota boteando ahí, era empujarla al arco, listo. En fin, yo creo que se equivocó notablemente, y se equivocó Luis Cordero también. El ministro de Justicia no tiene nada que hacer con esto. Yo creo que fue un error ante una defensa que yo creo que estaba muy en el suelo, muy en el suelo. Y hay otros aspectos de todo este proceso, de este juicio, que también, ojo, que hay que mirarlo, que son las filtraciones, que son todo eso, hay que mirarlo. Y ojo que el presidente no se le pregunta por este tema, él habla solo. Además, claro. No, claro, no fue que haya sido un descuido. No, él lo habló sin que nadie le preguntara. Ahora, ayer el presidente salió del Palacio de la Moneda a una feria de reciclaje que estaba posicionada en la Plaza de la Constitución. Nosotros naturalmente salimos persiguiendo al mandatario para escucharlo, para poder conversar con él. Mucha aglomeración, muchas personas, muchos niños, ¿no es cierto? Pero le preguntamos respecto a este tema y no quiso hablar, al menos al ser consultado nuevamente por esta situación. Así que vamos a ver si es que hoy podemos encontrarnos con el presidente acá en La Moneda. Él no tiene actividades públicas el día de hoy, así que vamos a ver qué va a pasar hoy día. Gracias. Buenos días. Gracias, Dani. Quedamos en contacto.